escuchamos a Mónica Luzarraga y posteriormente a Nélida López. Ellas expusieron la problemática que sufren muchas mujeres en el Ecuador por este tipo de violencia de género, que ya lo han explicado. Se trata de una manipulación, de utilizar a los hijos con el fin de ejercer maltrato o afectar de manera directa o indirecta a las madres. Y lo escuchábamos también a Nélida López, decía que este es un instrumento para causar daño a las mujeres. Durante 6 años he sido víctima de violencia vicaria. Y quiero repetir estos términos: violencia vicaria, para que calen en el país y se comprendan en toda su dimensión. Le voy a interrumpir antes de que usted continúe la comparecencia, y por disposición de la presidencia, en este momento desalojan las barras altas. Señores de la escolta legislativa, proceda a desalojar las barras altas, porque no vamos a permitir ni proselitismo político ni faltas de respeto. Ahí escuchamos la indicación de la presidenta de la Asamblea Nacional, previo a continuar escuchando en Comisión General, cuando iba a dar inicio a su intervención Gabriela Goldbaum, ciudadana, respecto a el segundo punto del orden del día, mientras se desarrolla este desalojo que se ha determinado por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional, frente ya a la alerta que se hizo anteriormente, que no se permitiría el proselitismo político. Ya la escolta legislativa empieza a acatar la disposición presidencial. Hemos escuchado hasta este momento 2 intervenciones en voz de Mónica. Proceda con su intervención, por favor. Escuchemos entonces ya la intervención correspondiente la a la violencia vicaria de Gabriela es Goldbaum. La forma más atroz de agresión a una mujer. Es una violencia extendida, desplazada, y cuyo fin último es herir a la mujer a través de los que más ama, nuestros hijos. Se observa cuando el agresor, que es una expareja, no tiene control directo sobre la mujer, pero busca herirla a través de sus hijos y otros miembros del círculo familiar. Afecta su bienestar físico, psicológico y emocional. Nos derrumba. Mi ex esposo ha instrumentalizado a mi hija. La ha usado como objeto para causarme dolor y mantenerme en constante estado de zozobra. No solo a mi pequeña hija, también a mi padre, a mi hermano y a todas las personas que me han apoyado y defendido. Este tipo de comportamiento es lo que se define como violencia vicaria, una forma de abuso cruel y devastador. Te quiebra por dentro, te destruye, te hace sentir culpable de ver sufrir a tus seres queridos. Es padecer una guerra. La violencia vicaria es muerte en vida. Comenzó en 2019, cuando decidí separarme de él. Estaba embarazada de 6 meses. Lo que pensaba que sería un proceso doloroso, pero necesario, se transformó en una pesadilla. Mi padre también fue víctima de su acoso al ser acusado por algo tan absurdo que la denuncia fue desechada. Cuando nació nuestra hija, empezó a acosarme emocionalmente con el pretexto de querer ver a la niña. Los pedidos se volvieron cada vez más complejos, como pretender que yo se la entregue a su abuela paterna para que ella la lleve a Nueva York a verlo cruzar la meta de una maratón. Mi hija tenía apenas 6 meses de edad. Ante mi negativa a cumplir con sus múltiples deseos, su tono se volvió más agresivo y luego se convirtió en una retahíla de demandas en mi contra y en contra de mi familia. Ya sumo 42 y contando. Recibí una demanda por régimen de visitas, donde el régimen de visitas provisional era fuera de proporción para una bebé recién nacida. Luego llegó la demanda de divorcio, después 9 denuncias penales. Durante varios fines de semana, la garita de mi ciudadela estaba plagada por un sinnúmero de abogados, notarios, cámaras y guardaespaldas fuertemente armados que, acompañando a mi ex esposo, exigían llevarse a mi hija. Recuerdo que siempre le pedía que ingrese a mi casa a visitar a nuestra hija, pero él se rehusaba. Él se la quería llevar. A la fuerza, con violencia. Recuerdo también un día que vino con un fiscal que me amenazó y me dijo que si él quería, me podía meter presa en ese momento.
En ese entonces, mi hija era una bebé lactante con apenas 10 meses de edad. Nunca me había sentido tan frágil, tan destruida emocional y anímicamente, quebrada por dentro. Ya han intentado meterme presa y no sé qué me pasará. He intentado vencer el miedo, no solo por mi hija, no solo por mi familia. Hoy intento alzar mi voz por cada una de las mujeres que han pasado o atraviesan situaciones similares. Las denuncias y demandas siguieron llegando. También empezaron a llegar videos difamadores por WhatsApp a mi familia y al círculo social cercano. Luego aparecieron en Twitter. Una vez al llegar de viaje, fui acosada por los abogados de mi ex esposo, quienes me estaban esperando en el aeropuerto. Me gritaron al verme pasar, entre ellos Leonardo Toledo y Francisco Fierro, abogados de la hoy sentenciada Mayra Salazar. La justicia tampoco ha velado por la seguridad y el interés superior de una menor de edad como mi hija. Jueces que han dictado sentencias muy irregulares para un régimen de visita. Por cierto, algunos de esos jueces hoy están presos, salpicados en el peor escándalo judicial del cual se tiene memoria. Mi hija se ha visto sometida a múltiples cambios en el régimen de visitas, muchas veces por decisiones irregulares de los jueces. Esto ha causado inestabilidad en su vida y en su desarrollo. En febrero de 2023, durante la última audiencia de modificación de visitas, en febrero de 2024, el año pasado, durante la última audiencia de modificación al régimen de visitas planteada por mi ex esposo, 2 jueces de sala cometieron presunto prevaricato al resolver puntos que no estaban dentro de la pretensión de la demanda. Al notificarme la sentencia por escrito, cometieron una supuesta falsedad ideológica, al añadir puntos adicionales que no fueron resueltos en la audiencia oral, es decir, cambiaron la sentencia. Uno de estos jueces, que fue el ponente, es cónyuge de una abogada de mi ex esposo, quien lo patrocinó en una denuncia contra mi padre por un tema relacionado a mi hija. Hoy es juez de una sala de lo civil, el otro juez de una sala de lo penal. Su abogada, una notaria, la INAPEN, y los militares fuertemente armados con metralletas para hacer cumplir esta orden judicial. Se querían llevar una vez más por la fuerza a mi hija, pero esta vez usando todo el aparataje y el poder del Estado. Me negué a que se lleven a mi hija hasta que los jueces aclaren por qué habían cambiado ilegalmente la sentencia. Por eso, el padre de mi hija ordenó que se retire la seguridad militar que le había asignado desde noviembre de 2023. Así es, el padre ordenó retirar la seguridad de su hija. Mi hija ha sido expuesta en redes sociales por su padre y su actual esposa y en medios públicos. A pesar de que existe una orden judicial desde el 2020 que establece que su imagen solo puede ser publicada en las redes sociales privadas de la madre, del padre, de los abuelos paternos y los abuelos maternos. En la actualidad, su imagen circula por todos lados y encima no tiene seguridad. En su último cumpleaños no la pude ver, pero la vi en redes sociales de la esposa de su padre y en varios periódicos nacionales que publicaron noticias tituladas «La hija del presidente celebró su cumpleaños número 5». He llegado al punto de tener que exigir públicamente que me devuelvan a mi hija, cuando mi ex esposo se fue de viaje y se negó a traerla de regreso a nuestra casa. Ese fin de semana que coincidió con su viaje era el Día de la Madre. Muchos dicen, ¿por qué hago este reclamo ahora? ¿Por qué justo en este tiempo? ¿Existe acaso un tiempo ideal y perfecto para una madre que ama infinitamente al ser que trajo al mundo? Cualquier momento será vital para reclamar por el bienestar de su hijo o hija. Yo llevo reclamando ya 6 años. 6 años. Los procesos no los escogí ni los activé yo. Yo no he ido a poner medio centenar de demandas. No he sido yo. Yo no soy política, ni tengo aspiraciones políticas. Solo quiero que el pésimo enemigo me deje en paz. Quiero que mi hija esté rodeada de libertad, amor y sin decenas de policías tratando de llevársela.
Los abogados que han llevado estas 42 demandas y denuncias en mi contra y en contra de mi familia han sido parte del círculo de poder de mi ex esposo. Desde mi separación he sido objeto de una persecución judicial que busca ahogarme emocional, económica y jurídicamente. Mi ex esposo ha presentado 3 incidentes al régimen de visitas, una demanda por tenencia compartida, figura legal que no existe en la legislación ecuatoriana. Además, ha presentado 10 demandas seguidas por salida del país y la más reciente, una demanda por rebaja de pensión alimenticia, cuyo expediente ha sido declarado reservado por el juez a pedido de mi ex esposo y resuelto de forma unilateral, sin permitirme opinar ni conocer sobre el alcance de dicha decisión adoptada por la sola petición de mi ex esposo, y cuya audiencia se celebrará finalmente mañana en plena campaña electoral. Entonces, ¿quién es el que judicializa la política? Esta persecución judicial inició en 2019, pero ahora se ha intensificado con el uso del andamiaje político y judicial, con su poder económico y su poder político. Mi hermano Federico Goldbaum hoy es perseguido por el fiscal de confianza de mi ex esposo. El actual ministro de Salud, el abogado Edgar Lama, presentó una denuncia penal por la contratación de los seguros de Petroecuador que pretendía ser anónima o de identidad protegida. Y tras múltiples irregularidades, terminó ese caso en manos del fiscal Alarcón. La audiencia de vinculación se convocó el mismo día de la elección de primera vuelta. En la audiencia virtual practicada, prohibieron el ingreso de los medios de comunicación a pesar de ser pública. El fiscal cambió el sistema penal, pues la regla es investigar para acusar. En este caso, sin embargo, primero acusó y luego ordenó prácticas investigativas. Existen 3 informes periciales de un experto en finanzas, seguros y contratación pública que dicen no hay delito. Adicionalmente, dentro de las 42 causas judiciales, se encuentra procesado mi padre por una demanda civil por daño moral por $100.000. Incluso, Daniel Noboa me demandó por daños y perjuicios. Exigía $20 millones. No ganó. Además, está pendiente un proceso en $1.000. Una persecución que no me ha permitido rehacer mi vida. He pasado en juzgados defendiendo a mi hija, a mi familia. El denunciante jamás ha ido a una sola audiencia, solo envía a sus abogados y ahora a sus funcionarios a perpetuar el acoso. Usó la judicatura, usó a sus empleados, hoy funcionarios públicos, usa Petroecuador para asediarnos. La persecución judicial viene asociada con el uso del Estado para intentar cobrar a una empresa de mi familia impuestos que no se causaron y que no se produjeron. Hago público mi caso porque esto se trata de violencia vicaria, ejercida desde los más altos niveles, desde una posición de máximo poder. Se trata de aquella violencia en la que el agresor no solo daña directamente a su pareja o expareja, sino que usa a los hijos, la justicia y el poder económico para ejercer control y venganza. Es enfrentarse a la pérdida de la custodia de nuestros hijos, su manipulación emocional e incluso la violencia letal contra ellos. La violencia vicaria sigue sin ser reconocida en la ley, lo que impide que las víctimas accedan a protección y justicia. Hoy tengo la oportunidad de hablar y soy consciente de las miles de mujeres que están pasando lo mismo que yo. Soy solo una voz y espero ser eco de muchas. Me he reunido con grupos y organizaciones de mujeres de todo el Ecuador, muchas que estaban presentes en esta asamblea el día de hoy. Hoy tomo más fuerza que nunca porque no quiero que me arrebaten a mi hija. Hoy espero ser una voz que alienta a otras mujeres. La violentada es mi hija, somos mi hija y yo. Pensar que agrediendo a una madre no se dañan a los hijos es lo más absurdo del planeta. Se violentan los derechos de mi hija a diario, se han violentado mis derechos y siempre con el miedo que intenten apresarme. Hoy todas las mujeres debemos estar juntas, siempre juntas, para no permitir nunca más ninguna agresión. Para que este proyecto de ley se tramite y se tipifique la violencia vicaria. Por eso estoy aquí hoy, dando mi testimonio de vida, con todos los peligros que eso representa.
Por nuestros hijos e hijas haremos lo que sea necesario. Por nuestros hijos e hijas, la vida entera. Gracias. Gabriela Goldbaum señaló que es la forma más atroz de agresión, cuyo fin último es herir a la mujer a través de lo que más se ama, que es los hijos. Afecta el bienestar físico, psicológico y emocional. Gabriela Goldbaum también dijo que su ex esposo ha utilizado la violencia vicaria para mantenerla en zozobra. Este es un tipo de violencia que genera una muerte en vida, precisó.